Hola, bienvenidos a este rinconcito de lectura. Últimamente el Lector para Todos está teniendo poquitas visitas. Veo que por cada lectura en los últimos 2 meses 13 o 14 personas solamente lo han leído. Pero no obstante, yo sigo aquí y seguimos leyendo. Y hoy toca un relato de Eugene Scribb que se llama El precio por la vida. Comenzamos la lectura. Abrióse la puerta del salón y nuestro criado José presentóse para anunciarnos que estaba dispuesta la silla de posta. Mi madre y mis hermanas se arrojaron en mis brazos. «Todavía tienes tiempo de arrepentirte», dijéronme. «Renuncia a tu viaje, quédate con nosotras». «Madre mía», repuse, «soy noble. Tengo 20 años y deseo que se hable de mí y hacer carrera, sea en el ejército o en la corte». «¿Pero no piensas en el dolor que me causas con tu partida? Estará usted contenta y orgullosa al saber los adelantos que hace su hijo. ¿Y si mueres en alguna batalla? No importa. ¿Para qué es la vida? Además, ¿quién piensa en semejante cosa? Cuando se tienen 20 años, el que es noble solo debe pensar en la gloria. Ya me verá usted, madre mía, volver a su lado dentro de algunos años, hecho todo un coronel, mariscal de campo o con un importante empleo en Versalles. ¿Y qué tendremos con eso? Pues que seré aquí respetado y considerado. Nada más. Y que todo el mundo me saludará, quitándose el sombrero al pasar a mi lado. Y luego, que me casaré con mi prima Enriqueta, que conseguiré un matrimonio ventajoso para mis hermanas y que todos viviremos tranquilos, felices en mis tierras de Bretaña. ¿Y quién te impide comenzar desde ahora? ¿No nos ha dejado tu padre la mayor fortuna del país? ¿Existe en 10 leguas a la redonda un dominio más rico, más hermoso que el castillo de La Rochette-Bernard? ¿No eres considerado y querido por nuestros vasallos? ¿Deja alguno de saludarte quitándose el sombrero, como dices, cuando atraviesas el pueblo? No te separes de nosotros, hijo mío. Quédate al lado de tus amigos, de tus hermanas y de tu anciana madre, a quien tal vez ya no encontrarás cuando regreses. No vayas a consumir por un vano anhelo de gloria o abreviar sin sabores y sufrimientos de todo género los días de existencia que con tanta rapidez se deslizan. La vida, hijo mío, es una gran cosa y el sol de Bretaña es muy hermoso. Al decir esto, me señalaba por las ventanas del salón las hermosas alamedas de nuestro parque, los viejos castaños en flor, las lilas y las madreselvas cuyo aroma embalsamaban el ambiente. En la antesala encontré al jardinero y a su familia, todos tristes y silenciosos, y mirándome como si quisieran decirme: «No se marche usted, señorito, no nos abandone». Hortensia, mi hermana mayor, me estrechaba entre sus brazos, y Amelia, mi hermana menor, que se encontraba en un extremo de la sala entretenida en ver los grabados de una obra de La Fontaine, acercóse a mí con un libro en la mano. «Lee, hermano, lee». Era la fábula de las 2 palomas. Al fin me levanté bruscamente y respondí a todos: «Tengo 20 años, soy noble y necesito alcanzar gloria y honores. Déjenme pues que parta». Y acto seguido me lancé al patio. Iba a montar en la silla de posta cuando apareció en el descanso de la escalera una joven. Era Enriqueta. No lloraba, no pronunciaba una palabra, pero estaba pálida y temblorosa y apenas podía sostenerse. Con el pañuelo blanco que tenía en la mano me hizo una señal de despedida y cayó al suelo sin conocimiento. Corrí a ella, la levanté en mis brazos, la estreché contra mi corazón, jurándole amor eterno, y antes de que recobrara el sentido, le confié al cuidado de mi madre y mis hermanas y me dirigí a donde estaba el carruaje sin detenerme ni volver la cabeza. Pocos minutos después, la silla de posta rodaba por la carretera. En los primeros momentos solo pensé en mis hermanas, en Enriqueta, en mi madre y en la dicha que acababa de abandonar. Pero estas ideas se fueron disipando a medida que desaparecían de mi vista las torres del castillo de La Rochette-Bernard. Los sueños de ambición y gloria no tardaron en apoderarse completamente de mi cerebro. Cuántos proyectos y castillos en el aire formé recostado en las almohadas de mi carruaje. Riquezas, honores, dignidades, brillantes éxitos por todas partes. Todo lo ambicionaba,
A mi juicio lo merecía todo, y todo se me era concedido, elevándome más y más conforme avanzaba en el camino. Veíame ya gobernador de provincia, duque, par, y al detenerme por la noche en una posada había llegado a mariscal de Francia. La voz de un criado que me llamó sencillamente caballero me obligó a salir de mi éxtasis y volver a la realidad. Al día siguiente y en los sucesivos tuve los mismos sueños, la misma embriaguez de éxito. Mi viaje era largo. Dirigíame a las inmediaciones de Sedan, a casa del duque, antiguo amigo de mi padre y protector de mi familia, el cual habíase ofrecido a acompañarme a París y presentarme en Versalles, con objeto de obtener para mí el mando de una compañía de dragones por influencia de una hermana suya, la marquesa. Llegué a Sedan por la noche, y no pudiendo a semejante hora dirigirme al castillo de mi protector, aplacé mi visita para el día siguiente, y busqué hospedaje en el Hotel de las Armas de Francia, el mejor de la ciudad, que era el punto de reunión de los oficiales, porque Sedan es plaza fuerte y hay en ella mucha guarnición. Las calles de la ciudad presentan un aspecto guerrero, y hasta los paisanos caminan con aire marcial, como si dijesen a los forasteros: «Somos compatriotas de la Gran Turena». Cené en mesa redonda y procuré informarme acerca del camino que debía emprender al día siguiente para llegar al castillo del duque, que distaba 3 leguas de la población. «Cualquiera se lo podrá indicar», me contestaron. «Es muy conocido en el país. En ese castillo ha muerto un militar ilustre, un hombre célebre, el marqués Faber». Y enseguida recayó la conversación en ese personaje. Esto era natural entre oficiales y jóvenes. Se habló de sus batallas, de sus proezas, de su modestia que le hizo rehusar los títulos y el collar con que quiso agraciarle Luis XIV, y sobre todo por su extraordinaria suerte. Porque salido de la nada, pues era hijo de un pobre impresor, de simple soldado, llegó a ser elevado a la categoría de mariscal. Este era el único ejemplo de que en aquella época podía citarse de semejante fortuna, que, viviendo todavía Faber, había parecido tan extraordinaria que el vulgo atribuyó a su elevación causas sobrenaturales. Decíase que en su juventud se había ocupado de magia y que había hecho un pacto con el diablo. El hostelero, con la credulidad propia de nuestros aldeanos bretones, nos aseguró que en el castillo del duque, donde murió Faber, habían visto entrar a un hombre negro que nadie conocía, y que este hombre se llevó el alma del mariscal, a quien anteriormente se la había comprado, añadiendo que todavía, por el mes de mayo, época de la muerte de aquel, se veía aparecer por la noche a este caballero negro con una luz en la mano. Este relato contribuyó a amenizar el término de nuestra cena, y bebimos una botella de champán en obsequio al demonio familiar de Faber, pidiéndole que se dignara tomarnos también bajo su protección y hacernos ganar algunas batallas semejantes a las de Collioure y Le Maffei. Me levanté muy temprano al día siguiente, y acto continuo emprendí el camino que llevaba al castillo del duque, inmensa y gótica mansión en la que no hubiera reparado siquiera encontrarme todavía impresionado por la narrativa de la víspera. Excitada con ella mi curiosidad, no pude menos de contemplar el edificio atentamente, y confieso que no terminé mi examen sin experimentar cierta emoción. El criado a quien pregunté me respondió que ignoraba si su amo estaba visible y, sobre todo, si me recibiría. Díjele mi nombre para que se me anunciara, y salió dejándome solo en una especie de sala de armas cuyas paredes estaban cubiertas de atributos de caza y retratos de familia. Aguardé un gran rato, sin ver aparecer a nadie. La carrera de gloria y honores con que yo había soñado comenzaba por hacer antesala. Devorábame la impaciencia. Yo había contado 2 o 3 veces todos los retratos que adornaban la sala y hasta las vigas del techo, cuando percibí junto a mí un ligero ruido. Producíalo una puerta mal cerrada que el viento acababa de abrir. Me acerqué a ella y vi un lindo gabinete, iluminado claramente por 2 grandes ventanas y una puerta de cristales que daban a un jardín espléndido. Penetré algunos pasos en el interior de aquel alegre aposento y me detuve ante un espectáculo que no descubrí a primera vista.
Dando la espalda a la puerta por donde yo acababa de entrar, vi a un hombre recostado en un canapé. Levantóse, sin darse cuenta de mi presencia, y se dirigió bruscamente a una de las ventanas. Lloraba silenciosamente, y en sus facciones parecía dibujarse una profunda desesperación. Por espacio de algunos minutos permaneció inmóvil, con la cabeza oculta entre las manos. Luego empezó a pasearse precipitadamente por la estancia. En una de las ocasiones que pasó junto a mí, me vio y se detuvo, estremeciéndose. Yo entonces, cortado y pesaroso de mi indiscreción, intenté retirarme, balbuceando algunas frases de disculpa. Pero él me detuvo por un brazo diciendo en voz alta: «¿Quién es usted? ¿Qué desea?». «Soy el caballero de la Roche-Bernard», contesté, «y vengo de Bretaña». «Ah, ya sé». Y me abrazó, obligándome luego a que me sentara junto a él. Hablóme de mi padre, de toda mi familia, y demostró conocerla tan bien que no dudé que fuese el dueño del castillo. ¿Es usted el señor duque?». Pero él se levantó mirándome exaltado. Lo era, pero ya no lo soy, ya no soy nada». Al ver que yo lo miraba con asombro, agregó: «Ni una palabra más, joven, no me interrogue usted. A pesar de todo, yo ya, sin querer, he sido testigo de la pena de usted. Si mi amistad y mi interés pueden proporcionarle algún consuelo». «Tiene usted razón. Le es imposible cambiar en nada mi suerte, pero será depositario de mi última voluntad. Este es el único servicio que puede prestarme». Se levantó a cerrar la puerta y se sentó de nuevo junto a mí. Yo, entretanto, lleno de singular emoción, esperaba sus confidencias. Su voz tenía algo de grave y solemne. En su rostro particularmente reflejábase una expresión que en nadie había yo observado hasta entonces. Su frente parecía marcada por el sello de la fatalidad. Tenía una tez pálida y sus ojos negros despedían un fulgor extraño. A intervalos, sus facciones, aunque alteradas por el sufrimiento, se contraían con una sonrisa irónica e infernal. «Lo que voy a revelarle a usted», me dijo, «tal vez ofusque su razón. Dudará. No podrá usted creer. Yo mismo dudo muchas veces, es decir, quisiera dudar, pero las pruebas eran demasiado claras a todo lo que me rodea. He nacido en este castillo, teniendo ya 2 hermanos, a los cuales debían ir a parar los bienes y los títulos de nuestra familia. No podía esperar, por consiguiente, más que la sotana y el manteo. Y no obstante, en mi cabeza fermentaban las ideas de ambición, de gloria. Descontento de mi oscuridad y ávido de nombradía, solo pensaba en los medios para conseguirla. Y esta idea me hizo insensible a todos los placeres y dulzuras de la existencia. El presente no era nada para mí, solo existía el porvenir, y el porvenir ofrecíase a mis ojos bajo el aspecto más sombrío. Contaba 30 años próximamente, y todavía no era nada. Por aquella época se formaban en la capital grandes reputaciones literarias, cuya fama llegaban hasta nuestra provincia. Ah, si yo pudiese al menos alcanzar un nombre en la carrera de las letras. Eso siempre me daría gloria. Y tan solo en la gloria estriba la dicha del hombre. Tenía por confidente de mis penas a un antiguo criado, un negro que habitaba en el castillo desde antes de mi nacimiento, y que era, a no dudar, el anciano más anciano de la casa, porque nadie se acordaba de haberle visto entrar en ella. Los hombres más viejos del país aseguraban que había conocido al mariscal Fauvet y le había asistido en sus últimos momentos. Al decir estas palabras, mi interlocutor me vio hacer un gesto de sorpresa y se detuvo para preguntarme la causa. No es nada», le respondí. Pero en aquel momento recordé, a pesar mío, el hombre negro del que habían hablado el hostelero la noche anterior. El señor duque continuó: «Un día, delante de Yago, tal era el nombre de mi negro, me dejé llevar por la desesperación de la oscuridad en que vivía y la inutilidad de mi existencia, y entonces exclamé: daría 10 años de mi vida
por figurar entre los primeros literarios. 10 años, repuso Yago fríamente. Es mucho. Es pagar muy cara una cosa tan pequeña. Pero no importa. Acepto los 10 años. Acuérdese de lo que ha ofrecido, que yo cumpliré mi promesa. Inútilmente trataría de pintar a usted mi asombro al oír aquella contestación. Creí que los años habían debilitado su cerebro y me encogí de hombros sonriéndole. Pocos días después abandoné el castillo para emprender un viaje a París. Allí, sin poder explicarme cómo me arreglé para ello, me vi al poco tiempo introducido en los círculos literarios. Me animó el ejemplo de muchos escritores y publiqué algunas obras, de cuyo éxito no debo hablar con usted. París entero las aplaudió y los periódicos rivalizaron en elogios hacia mí. El nuevo nombre que yo había adoptado como seudónimo se hizo célebre y aún ayer usted mismo lo admiraba, joven. Ah, ¿no es usted pues el duque? No. Uf. ¿Un hombre de letras célebre? ¿Será Marmontel? ¿Será Alembert? ¿Será Voltaire? El desconocido suspiró, plegó sus labios con una sonrisa amarga y continuó su narración. Aquel hombre, aquella gloria literaria que tanto había envidiado, en breve llegó a ser insuficiente en mi alma. Aspiraba ya a una fama de mayor prestigio aún. Y le dije a Yago, el cual me había seguido a París: no existe otro verdadero renombre que el que se adquiere en la carrera de las armas. ¿Qué es un literato? ¿Un poeta? Nada. Pero un gran capitán, un general, este es el destino que ambiciono. Por una gran reputación militar daría 10 años de los que me quedan de vida. Aceptado, replicó Yago. No se olvide usted de que me pertenecen. Al pronunciar estas palabras, el desconocido se detuvo otra vez y, viendo la turbación y la duda que se retrataban en mi rostro, dijo: ya le había anunciado usted, joven, que cuesta mucho trabajo creerme. Todo esto le parece a usted un sueño, una quimera. A mí también. Y sin embargo, los grados, los honores que obtuve no eran una ilusión. Los soldados que llevé al combate, los reductos tomados, las banderas conquistadas al enemigo, las victorias que tanto asombro causaron en Francia, todo eso fue obra mía. Toda esa gloria me pertenece. Yago estuvo en lo cierto. Y cuando poco después, disgustado de aquella vana humareda de gloria militar, aspiraba yo a lo único que hay real y positivo en este mundo, cuando a costa de 5 o 6 años de vida anhelé poseer grandes riquezas, también me las otorgó. La fortuna colmó mis deseos y me vi dueño de inmensas tierras, bosques, castillos. Esta mañana aún conservaba todo eso. Si duda usted de lo que lo digo, si duda de Yago, aguarde. Aguarde un poco, no tardará en venir, y podrá usted convencerse por sí mismo de que lo que ofusca o confunde su razón y la mía es, por desgracia, demasiado cierto. Al pronunciar estas palabras se acercó a la chimenea, consultó el reloj y, haciendo un gesto de espanto, me dijo en voz baja: esta mañana, al despuntar el día, me sentí tan débil y abatido que casi no podía levantarme. Llamé a mi ayuda de cámara y acudió Yago en lugar de él. ¿Qué tengo?, le pregunté. Señor, nada que no sea natural, que la hora se aproxima, que llega el instante. ¿Cuál? ¿No lo adivina usted? El cielo le había concedido 60 años de vida y tenía usted 30 cuando empecé a cumplir sus deseos. Yago, ¿hablas formalmente? Sí, señor. En 5 años ha consumido usted en gloria 25 de existencia. Me los ofreció usted y me pertenecen. Este tiempo de que usted será privado se agregará al mío. ¿Cómo? ¿Era ese el precio de tus servicios? Otros los han pagado más caros. Ejemplo de ello es Fauvet, a quien también concedí mi protección. Calla, eso es imposible, mientes, me estás engañando. Crea usted lo que le plazca, pero prepárese porque no le queda más que media hora de vida. ¿Te burlas de mí? De ningún modo. Calcule usted mismo. 35 años que ha vivido realmente y 25 que ha disipado. Suman 60.
Y al decir esto, se disponía a salir de la estancia. Yo sentía disminuirse mis fuerzas, que la vida se extinguía ante mí, y exclamé: «Yago, Yago, concédeme algunas horas, unas cuantas horas aún». «No puede ser. Será perjudicarme yo en mi tiempo. Y yo conozco mejor que usted el valor de la vida. No hay tesoro con que poder pagar 2 horas de existencia». Apenas me sentía con fuerzas para hablar, mis ojos se cerraban, el frío de la muerte helaba la sangre de mis venas. «Pues bien», repliqué trabajosamente, «recupera esos bienes por los que he sacrificado todo. 4 horas más y renuncio al oro, a las riquezas que tanto ambicioné». «Conforme», me contestó Yago. «Has sido un buen amo para mí y debo hacer algo en tu obsequio. Consiento lo que pides». En aquel momento sentí que recobraba mis fuerzas y agregué: «4 horas es muy poco, Yago. Concédeme 4 más y renuncio también a la gloria literaria, a mis obras, lo que me hizo alcanzar un puesto tan elevado en la estimación del mundo». «4 horas por eso? Eso es mucho. Pero no importa. No debo negarte la última gracia». «Oh, no, la última no. Concédeme hasta la noche, 12 horas siquiera, un día entero, en que mis hazañas, mis triunfos, mi reputación militar se borren para siempre de la memoria de los hombres, que no quede nada sobre la tierra. Un día, Yago, te lo ruego, un día». «Abusar de mi bondad. Pero en fin, te concedo hasta la puesta de sol. Después no me pidas más. Hasta el ocaso, pues, vendré a por ti». Luego, asomándose a una de las ventanas que daban al parque, prosiguió: «Hoy es el último día de mi existencia, el último. Ya no volveré a ver este hermoso cielo, estos verdes céspedes, esas bulliciosas aguas. Ya no respiraré más este aire embalsamado. Qué insensato he sido. Esos bienes que Dios a todos da, a los que siempre me he mostrado insensible y cuya dulzura solo puedo apreciar ahora, los habría disfrutado aún durante 25 años más. Y he sacrificado mis días a una quimera. Los he perdido por una gloria estéril que no me ha proporcionado la dicha y que ha muerto antes que yo. Mire, mire». Y señaló a los aldeanos que atravesaban el parque y regresaban cantando de sus faenas. ¿Qué no daría yo ahora por participar de sus trabajos y de su miseria? Pero ya nada tengo que dar ni que esperar de este mundo, nada, ni la desgracia siquiera. En aquel instante, un rayo de sol vino a iluminar sus pálidas y descompuestas facciones. «Vea usted, vea qué hermoso es el sol, y he de perder todo esto. Deje que aún disfrute de ello, que saboree por completo este alegre y sereno día que para mí no ha de tener un mañana». Y antes de que pudiera detenerle, lanzóse corriendo al parque y desapareció por una de las alamedas. Si he de ser franco, diré que me hubiera sido imposible evitarlo. No tenía fuerzas, me encontraba aturdido, asombrado de cuanto acababa de ver y oír. Apenas si me encontraba aún con energías para levantarme de mi asiento y dar algunos pasos, a fin de convencerme de que no soñaba. Antes de que lograse darme cuenta exacta de mi situación, se abrió la puerta y apareció un criado, el mismo que me había interrogado al entrar, y dijo: «El señor duque». Y un hombre de unos 60 años y de aspecto distinguido avanzó a mi encuentro, tendiéndome la mano y excusándose por haber hecho esperar tanto. «Cuando llegó usted me encontraba ausente del castillo», me dijo. «Vengo ahora de la ciudad, donde he ido con objeto de celebrar una consulta sobre el lamentable estado del conde, mi hermano menor. ¿Está en peligro su vida? No, por fortuna. Pero en su juventud ciertas ideas de gloria y ambición trastornaron su cabeza, y una grave enfermedad que ha sufrido últimamente, de la que llegamos a creer todos que se moría, ha dejado en su cerebro una especie de delirio por el cual se figura continuamente que solo le queda un día de vida. En eso consiste su locura». Entonces todo se aclaró para mí. «Pero hablemos de usted», continuó el duque. «Veamos qué puedo hacer en su favor. A fin de este mes saldremos para Versalles. Le presentaré a la corte. No. Conozco las excelentes disposiciones que abriga usted para conmigo, señor duque, y he venido a darle las gracias por ello». «¿Pues qué? ¿Ha renunciado usted al porvenir que podría alcanzar en la corte?» Sí, señor. Recapacite usted en que por mi influencia hará rápidamente carrera y podrá llegar en menos de 10 años.
10 años, exclamé con una especie de terror. ¿Cómo? ¿Considera usted que es pagar demasiado cara la gloria y la fortuna? Vamos, joven, decídase. Y pronto nos iremos a Versalles. No, señor duque, regresaré enseguida a la Bretaña y le suplico nuevamente que acepte la expresión de mi reconocimiento y el de toda mi familia. Esto es una locura, murmuró el duque. Pero yo, reflexionando en lo que acababa de ver y escuchar, salí diciéndome: eso que he hecho es ser razonable. Y al día siguiente emprendí el viaje de vuelta a mi casa. Con cuánta alegría contemplé mi hermoso castillo de la Roche-Bernard, los seculares árboles de mi parque y el hermoso sol de mi país. En él me esperaban mis vasallos, mis hermanas, mi madre y la felicidad, porque 8 días después celebrase mi matrimonio con mi prima Enriqueta. Y hasta aquí este ameno relato que creo que nos enseña algo de lo que es el disfrute de la vida. Nos vemos en la próxima entrega.